Hola, bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y el día de hoy quiero contarles que me invitaron a un programa de la cadena Telemundo que se llama Telemundo en tu casa. Se realizó un programa especial por el grito de la independencia de México que se festeja la noche del 15 al 16 de septiembre. Y me invitaron a llevar una receta de comida mexicana. Y se realizó en este lugar que se llama El Portal, que está a un lado del río Bravo, y estas son las casetas del puente internacional número 1 Juárez Lincoln, que cruza hacia México. Este es el lado americano y cruzas hacia el lado mexicano, que es donde yo vivo, y en este lugar precisamente, que es donde se iban a llevar los festejos en la noche, se hizo el programa especial. Ahí está mi hermana, que por cierto, por ella me conocen porque ella trabaja ahí en Telemundo y por ella me invitaron a participar en este programa. Así que aquí está el camarógrafo ya arreglando todo para comenzar. Por allá están los mariachis que van a amenizar el programa entre cada corte. Y allá a lo lejos se alcanza a ver cómo están arreglando como con banderitas de México. Y yo llevé 2 recetas, salpicón de pollo y salpicón de carne de res. Es una comida muy mexicana que trae el tradicional pico de gallo, que es chile, tomate y cebolla, aparte de otros ingredientes, pero hay algunas diferencias entre cada uno, así que aquí te voy a dejar el link para que veas la receta donde vienen los 2 salpicones. Aquí está el mariachi, que en cada corte va a tocar un pedazo de una canción mexicana. Y tengo una compañera aquí al lado que tiene un negocio de tacos de canasta, que están deliciosos, así que las dos vamos a presentar. Ella que tiene su negocio y yo de mis recetas del canal. El programa ya empezó y ya están aquí entrevistando al cónsul general de México en Laredo, Texas, Juan Carlos Mendoza Sánchez, y está contando un poco de lo que va a pasar esa noche. Y este es el detrás de cámaras, como puedes ver, ahí hay un florero muy bonito con una mesita y un mantel, pero a un lado está una bicicleta y ni siquiera uno se da cuenta de lo que hay detrás de los conductores que están frente al programa. Toda la gente que estamos acá atrás esperando nuestra participación y los camarógrafos y demás gente de producción. Y antes del corte comenzaron a tocar una canción mexicana que por derechos de autor no la puedo poner, y se siente muy bonito escuchar este tipo de música en estas fiestas patrias. Y luego pasaron con el grupo de danza folclórico del Instituto Mexicano, y aquí una de las conductoras, Yolanda Villarreal, mira qué tal esos pasos. Ella es la conductora del clima, pero también se ve que le gusta el zapateado. Y también le gusta bailar a Ulises, el oso Campos, quien nos entrevistó junto con Erika González del Toro. Así es, oiga, si no sabe qué cocinar en su casita, mire, aquí le tenemos una opción más para que usted no se pierda ya en la cocina y sepa qué hacer. Nos acompañan esta mañana Hilda Alejandra Gamboa, bienvenida. Y aquí está Mirna Limones. Mirna Limas. Limas. Ya te cambié de fruto, pero cuéntame, ingredientes maravillosos que tenemos para unos buenos tacos de canasta. Sí, los tacos de canasta, sin duda, la tortilla, la papa, el tomatillo, el chilito guajillo y mucho amor. Me encanta, pero comida calientita, pero también hay comida fría, ¿no? Vente para acá, Oso, vamos a ver para que veas los olores. Cuéntame. Los olores. Oye, acá hay salpicón, ¿no? Sí. Hilda, cuéntanos qué es lo que nos traes ahorita, un platillo típico de esta temporada. Sí, son salpicón de carne de res y salpicón de pollo. Es muy parecido, pero se hace con un poquito de ingredientes diferentes. Es chile, tomate, cebolla, igual pero este trae cebolla morada, trae aguacate los dos, cilantro, y este trae quesito panela. Y es muy fácil porque es frío, no lo tienes que calentar y lo puedes servir en tostadas. ¿Quieres que te sirva una tostadita? Oye, pues sí, entramos, ¿no? Digo, sin miedo. Me encanta. Oye, y esto va con tostadita, con saladita, obviamente horneada, deliciosas que veo por allá. Me encanta el sabor y huele bien rico, huele muy fresco. En contraste con lo que viene siendo obviamente el patrón también por acá, que un sabor cálido. Mira, la cebollita con el chilito sabroso. Mira, allá se está preparando rico y sabroso también. Mira, nada más, son 2 opciones. Quisimos darle opciones que usted pueda preparar incluso en casa, pero que desde luego puede recurrir a los profesionales para tener un mejor sabor y dejarse de estar preocupando. Oye, Erika, delicioso, ¿no? Mira la presentación. Mira nada más por acá. Ahí está el salpicón de res y de pollo. Si se anda cuidando y se anda intentando con todo. Lo que nosotros estamos oliendo aquí, delicioso. ¿Y por acá? Ahora ya casi hora de YouTube. Y Cocina con Hilda Alejandra, mi canal de YouTube. Oye, que estás en YouTube también, con el blog. Hay de todo, todo lo que da, me encanta. Mujeres emprendedoras. Por eso,
En el corte regresamos a entrarle con todo. Y aquí terminó la participación de mi compañera, pero yo me quedé porque también me iban a entrevistar en el programa en inglés de KGNS. Solo que en este no puedo mostrar el audio porque ya están haciendo en este momento pruebas de sonido y la música está muy fuerte y pues por derechos de autor no lo puedo presentar, pero básicamente es lo mismo, solamente expliqué de qué se trataba las recetas que llevaba. Ella me preguntaba en español y lo traducía en inglés para el programa. Y después de aquí ya nada más me hicieron una entrevista corta para las redes de ambos programas. Y aquí les voy a dejar unas fotitos, pero les voy a platicar que terminando el programa, exactamente terminando la última entrevista, las piernas me aflojaron, me dio como un golpe de calor que sentía que me iba a desmayar porque el calor era insoportable. Me fui al carro, prendí el aire, me acosté un poquito, me tomé un agua y ahí terminó esta aventura que estuvo muy buena y me encantó. Así que mil gracias por la invitación a Telemundo y espero regresar muy pronto.